El presidente sudafricano asegura que su país y los países del BRICS harán todo lo posible para que cese la violencia en Siria y se inicie un diálogo nacional. El Parlamento condena en notas oficiales a sus homólogos francés, británico y europeo los intentos de estos gobiernos de armar a los terroristas y pide su colaboración en la lucha en su contra. El canciller libanés advierte a los que utilizan la frontera con Siria para lanzar ataques terroristas contra ella. Dolorosos golpes de nuestras Fuerzas Armadas a los mercenarios terroristas acaba con varios de sus líderes. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, asegura que es beneficioso escuchar lo que sucede en Siria a través de los canales de contacto directos y expresó durante su recibimiento a la consejera mediática y política siria, doctora Husseina Shaban, que lamenta lo que le sucede a Siria actualmente y que no limitará esfuerzos junto a los países del BRICS en trabajar por la aplicación de los acuerdos de Ginebra sobre Siria y para que cese la violencia lo antes posible y se inicie un proceso de diálogo político. La doctora Shaban, por su parte, expresó su agradecimiento a las posturas de Sudáfrica ante la crisis siria e hizo referencia al programa de solución política a la crisis que propuso el presidente al-Assad. Shaban instó al presidente Zuma a apoyar este programa que llama a un cese inmediato de la violencia y al inicio incondicional del diálogo durante la celebración de la próxima cumbre de los países del BRICS en Sudáfrica los días 26 y 27 del mes en curso, y que el diálogo sea entre los mismos sirios para que sus resoluciones sean legítimamente sirias. Asimismo, la doctora Shaban se reunió con el señor Ibrahim, vicecanciller sudafricano, con quien discutió los últimos acontecimientos y la importancia de la cumbre del BRICS. El Consejo del Pueblo dirigió cartas idénticas al presidente del Parlamento Europeo, el presidente de la Asamblea Nacional Francesa y el presidente de la Cámara de los Comunes británica, en las que condenó los intentos llevados a cabo por parte de los gobiernos británico y francés en aras de legalizar el armamento de los grupos terroristas y los yihadistas takfiríes en Siria a través del levantamiento del embargo de suministro de armas europeas a estos grupos. El Parlamento subrayó que el intento directo de los gobiernos británico y francés de armar a los mercenarios constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el sistema normativo de la Unión Europea, el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo, el Parlamento hizo un llamamiento al presidente del Parlamento Europeo, al jefe de la Asamblea Nacional Francesa y al presidente de la Cámara de los Comunes británica de visitar a Siria para examinar de cerca la situación sobre el terreno y entrevistar a varios yihadistas takfiríes que pertenecen a diferentes nacionalidades detenidos por las autoridades sirias. El Parlamento indicó que algunos de esos mercenarios están vinculados directamente con el tejido social en Europa y con algunas células yihadistas encubiertas. En sus cartas, el Parlamento señaló que el gobierno turco está trabajando en coordinación con Qatar y Arabia Saudita para facilitar la entrada de estos yihadistas y takfiríes desde que comenzó la crisis en Siria en el año 2011. El Consejo del Pueblo concluyó sus cartas diciendo: esperemos que sus respetables consejos tomen en cuenta esta cuestión y someten cualquier decisión de este tipo a un amplio debate en desvelo por la humanidad y los intereses de los pueblos de la región y el mundo, y en respeto por el derecho internacional y la resolución de la ONU número 1373 del año 2001.
El ministro de Exteriores y Emigrados del Líbano, Adnan Mansour, afirmó la necesidad de que el gobierno libanés y sus órganos trabajen para impedir el uso de la frontera libanesa como plataforma para las operaciones militares contra Siria. Mansour dijo en una entrevista con el diario libanés As-Safir que había presentado la carta enviada por el Ministerio de Exteriores de Siria al Líbano sobre la infiltración de militantes del territorio libanés y sobre los ataques contra las fuerzas del ejército árabe sirio al presidente libanés Michel Suleiman para informarle sobre la situación, dar una respuesta adecuada y tomar las acciones que deben adoptarse para impedir el uso de la frontera libanesa como plataforma para las operaciones militares. Mansour señaló que existen acuerdos militares y de seguridad suscritos entre el Líbano y Siria desde el año 1991 y deben ser respetados por todos, partiendo del interés de los dos pueblos. Cabe señalar que la Cancillería había dirigido una carta al Ministerio de Exteriores libanés sobre la infiltración de numerosos terroristas desde el territorio libanés a Siria. La Cancillería pidió a la parte libanesa controlar la frontera y no permitir que los grupos terroristas utilicen su territorio como plataforma para matar al pueblo sirio y violar la soberanía de Siria. En el mismo contexto, una unidad de las Fuerzas Armadas había frustrado varios intentos de terroristas de infiltrarse desde territorio libanés a Siria. El responsable en el Cuerpo de Seguridad yemení reveló que un equipo del aparato de inteligencia turco se encuentra en Yemen para supervisar el envío de armados terroristas del movimiento de la Hermandad Musulmana a Turquía y luego a Siria, destacando que la aerolínea turca ha abierto vuelos directos de Yemen para Turquía para este fin. El responsable yemení divulgó al diario saudí Ash-Sharq que Turquía está atrayendo a combatientes de varios países para enviarlos luego a Siria después de que de su servicio de inteligencia se había percibido de la eficiencia de los grupos vinculados con Al-Qaeda en el campo de la batalla en el territorio sirio. Asimismo, añadió que el jefe de la inteligencia turca, quien había visitado a Yemen el mes pasado, examinó este tema con los comandos de la Hermandad Musulmana en ese país, pidiéndoles apoyo en Siria para conseguir logros en el terreno y no dejar a los grupos de Al-Qaeda atraer a los terroristas con plena libertad. En este contexto, el responsable yemení confirmó que un importante número de yemeníes afiliados a los hermanos musulmanes partieron rumbo a Siria para combatir allí. En la campiña de Damasco, una fuente responsable informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas chocaron este sábado con grupos terroristas armados en Harasta, eliminando a 8 terroristas, entre ellos un cabecilla. Paralelamente, las Fuerzas Armadas destruyeron 2 morteros cerca del estadio municipal de Duma, así como efectuaron una operación contra un escondite de terroristas cerca de la plaza de Al-Baladía, dejando muertos o heridos a un número de ellos, según informó la fuente. La fuente añadió que unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones en la zona de Adra, en las que destruyeron un escondite de un grupo terrorista afiliado al denominado Frente al-Nusra, eliminando a los terroristas que se encontraban adentro, además de un mortero al este de Suq al-Ghanam y vehículos y pertrechos bélicos de los terroristas.
Unidades de nuestras Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad en un número de barrios de la ciudad de Jobar, en Damasco Campo. Una fuente informó que un destacamento del ejército restableció la seguridad en la rotonda del Parlament, en el centro cultural y el centro de policía y en la sede del ayuntamiento en la ciudad de Jobar. Nuestro corresponsal informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas chocaron este sábado con grupos terroristas armados en varias zonas del referido barrio, así como desactivaron decenas de artefactos explosivos colocados por los terroristas cerca de algunas escuelas. Los enfrentamientos tuvieron efecto en la parte este del referido barrio, precisamente a lo largo de la Plaza del Parlament y al este de un complejo de escuelas, en los cuales cayeron muertos o heridos varios terroristas. Y según una fuente responsable, unidades de nuestras Fuerzas Armadas frustraron un intento de terroristas de detonar decenas de artefactos explosivos, algunos de ellos pesan alrededor de 30 kilogramos, colocados por terroristas en las viviendas residenciales cerca del complejo escolar y el tanque principal de agua en el referido barrio. Mientras en Hasaka las Fuerzas Armadas se enfrentaron con grupos terroristas del Frente al-Nusra en la localidad de Tal Barak y eliminó a un gran número de sus miembros y confiscaron ametralladoras RPG, rifles de francotiradores, pudiendo restaurar la seguridad a la localidad. Y en colaboración con los habitantes del poblado de el Khair, ubicado cerca de Ras Al Ain, destacamentos del ejército atacaron las concentraciones de terroristas en dicho poblado, infligiéndoles significativas bajas en sus filas, así como se apoderaron de sus armas, que incluían ametralladoras Dushka y rifles de francotiradores. En Deir ez-Zor, el ejército frustró el intento de terroristas de detonar un coche minado con grandes cantidades de explosivos en Huayca, así como aniquiló a un número de terroristas, entre ellos figura el cabecilla del Frente al-Nusra en la zona. Según una fuente provincial, las Fuerzas Armadas, y en base a la información disponible, tendieron una emboscada a un convoy de varios vehículos, algunos equipados con ametralladoras pesadas, que se dirigían de la ciudad de Deir ez-Zor a Hasaka, y destruyeron a todo el convoy y eliminaron a los terroristas que iban a bordo de los vehículos. En la provincia de Alepo, nuestras valientes Fuerzas Armadas continuaron su misión patriótica en perseguir a los mercenarios. En este contexto, en el poblado de Han Tuman, una unidad del ejército árabe sirio eliminó a varios terroristas y confiscó una cantidad de artefactos explosivos preparados por los terroristas para ser detonados en las viviendas y calles del mencionado poblado, en un intento de impedir el avance de nuestras Fuerzas Armadas, a donde acudieron los zapadores del ejército y desactivaron dichos artefactos. El ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes incautaron un camión cargado de misiles, proyectiles, granadas de mano y ametralladoras que fueron preparados para ser contrabandeados a Siria. Asimismo, hallaron un coche bomba cerca de la frontera con Siria y detuvieron a varios elementos terroristas pertenecientes a Al-Qaeda. El primer ministro Dr. Wael al-Halki encabezó este sábado una sesión extraordinaria para debatir la situación del sector agrícola en el país a la sombra de los retos actuales y las repercusiones del injusto bloqueo sobre la economía nacional, así como para debatir los planes encaminados a fortalecer las capacidades y potencialidades de este sector vital y satisfacer las necesidades de los ciudadanos a los productos alimentarios y realizar un proceso de desarrollo sostenible e integral para garantizar la seguridad alimenticia ante los retos internos y externos. El jefe del gabinete afirmó que esta sesión demuestra el interés y el apoyo concedidos por el gobierno al sector agrícola, sobre todo a algunas cosechas estratégicas como el algodón y el trigo.
Al-Halqi agregó que las actuales circunstancias crean diferentes retos y dificultades que dificultan el cultivo de algodón y su comercialización y almacenamiento. Asimismo, destacó que Siria posee una reserva estratégica de trigo que garantice sus necesidades para más de un año, señalando que el gobierno concede un interés particular para garantizar las necesidades de la producción agraria según las capacidades y potencialidades presentes. Por otro lado, el primer ministro hizo una presentación sobre la situación actual en la provincia de Raqqa, asegurando que el gobierno se esfuerza por rehabilitar sus establecimientos de servicios que han sufrido destrucción a manos de los grupos terroristas armados, así como aseguró que las Fuerzas Armadas restablecerán la estabilidad y la seguridad a todas sus zonas. De igual manera, destacó la necesidad de que los ciudadanos de esta provincia contribuyan a echar a los armados de su provincia a fin de poner fin al derramamiento de sangre y preservar las instalaciones públicas y privadas, asegurando que su gobierno sigue garantizando todas las necesidades de los vecinos de Raqqa. En homenaje a las madres de los mártires y rindiendo tributo a los sacrificios de sus seres queridos, quienes se inmolaron por la patria, los grupos Toque de Calor y Por mi Patria lanzaron hoy sábado el evento La Madre nos une en la Ópera de Damasco. Este evento, considerado como el punto de partida del Fondo Permanente de la Madre del Mártir, ha sido inaugurado con un bazar caritativo de piezas artesanales cuya recaudación se destinará al referido fondo, así como se organizó una exposición de arte a los hijos de los mártires y otras actividades especiales a ellos, además de un evento musical. En el evento también se rindió homenaje a unas 10 madres de mártires a quienes fueron entregados documentos de nacimiento simbólicos de 10 jóvenes voluntarios con sus fotografías e informaciones completas, además de sus números de teléfono para que las madres les contacten en caso de que necesiten ayuda. El evento tiene por objetivo activar el papel de la sociedad civil y los actores juveniles y voluntarios en la atención de los parientes de los mártires, mermar los impactos sociales negativos de la crisis siria, así como participar en el proceso de reconciliación nacional, además de crear una base de datos sobre los parientes de los mártires, tanto civiles como militares, y trabajar para desarrollar esta base de forma permanente. Con esta noticia local finalizamos nuestro boletín informativo. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. El presidente sudafricano asegura que su país y los países del BRICS harán todo lo posible para que cese la violencia en Siria y se inicie un diálogo nacional. El Parlamento condena en notas oficiales a sus homólogos francés, británico y europeo los intentos de esos gobiernos de armar a los terroristas y pide su colaboración en la lucha en su contra. El canciller libanés advierte a los que utilizan la frontera con Siria para lanzar ataques terroristas contra ella. Dolorosos golpes de nuestras Fuerzas Armadas a los mercenarios terroristas acaba con varios de sus líderes. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan muy buenas noches.